es, ¿cómo es posible que ustedes, su primer papa, ordene que bauticemos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? En la tierra a nadie se le va a llamar padre. Nosotros a los sacerdotes llamamos padre. José y María no vivieron juntos hasta después que nació Jesús. Hay hermanos que no vienen a la parroquia, no escuchan de la palabra, sin embargo sí se unen a las procesiones. Entonces, ¿por qué en la iglesia bautizamos a los niños pequeños? Pero si ustedes me dicen dónde está la Virgen María, me hago católico otra vez. Porque María está perdida, está enterrada, saber y no saben dónde. Una de las cosas que poco he explicado es por qué nosotros creemos en lo del pecado original. La doctrina del pecado original, ¿dónde la pudiéramos sustentar en la Biblia? La duda que tengo, padre, es con respecto a la Eucaristía, pero precisamente con lo que se nos enseña a nosotros en la iglesia, de que en Eucaristía nosotros actualizamos el sacrificio que hizo Jesús. O sea que no es que estemos matando nuevamente a Jesús, sino que es la actualización del sacrificio. Quisiera que me explicara eso. Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y bueno, hoy les traigo una valiosa enseñanza con el Padre Luis Toro, y antes de iniciar vamos a hacer la oración del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo miedo y toda duda, y lléname plenamente de tu luz, tu sabiduría, tu paz, tu gozo, tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompañas, sea la honra y el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Padre, lo felicito por su prédica, está muy bonita, pues porque nos enseña más, pues nos ha evangelizado quizás más. Le voy a decir algo, Padre. Una vez que andábamos evangelizando, me dijo a unos señores, yo he sido católico, me dijo, pero si ustedes me dicen dónde está la Virgen María, me dijo, me hago católico otra vez, me dijo, porque María, me dijo, está perdida, está enterrada, saber y no saben dónde. No le entendí. Vaya, dice, me dijo, andábamos evangelizando, el señor era evangélico. Sí, ¿cuál es la pregunta? Pero él me dijo que él fue católico antes, entonces me dijo que dónde estaba la Virgen, que nosotros, enterrada, que la Virgen estaba aquí, que quién se la iba a llevar al cielo. ¿Que dónde estaba? La Virgen María. Es que esa es la mejor respuesta para ellos. Ajá. Si María no subió al cielo, ¿dónde está la tumba? Sí, eso es lo que yo le dije. Pero sí voy a mostrarle dónde están. Si usted mira Hebreos capítulo 12, versículo 22, vamos, Hebreos 12, 22. La Biblia dice dónde están las personas que han vivido santamente, que ya han sido justificados. ¿Dónde están? Y entonces allí podemos ver que todas las personas que, al igual que la Virgen María, han vivido en la gracia de Dios, ya están en el cielo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, no terrena, celestial, del cielo. A la compañía de muchos millares de ángeles. Allá están los ángeles, pongan la lupa para ver quiénes más están allá. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los santos del Antiguo Testamento, ¿quiénes más? A Dios. Allá en el cielo está Dios, el juez de todos. ¿Y quién más está allá en el cielo? Listo, con la cámara, para ver quiénes están allá. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¡Pácata! Allá en el cielo están los espíritus de los justos que ya han sido hechos perfectos. De modo que nosotros creemos que los que han vivido en la gracia de Dios están allá en el cielo. Si usted me dice, pero la Virgen María, ustedes dicen que subió al cielo. Sí, subió al cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo, si usted mira el capítulo 5,
el versículo 5, capítulo 12, versículo 5, usted verá que apareció, desde el 1 dice, apareció una mujer, una señal, una mujer vestida de sol con las nuevas a su pie, pero el versículo 5 dice, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, y ella dio a luz un hijo varón. Y ella dio a luz un hijo varón. Hasta aquí puede ser Petronila, puede ser Pánfila. Pero ¿dónde nos damos cuenta que es María? Pongan cuidado quién era el hijo varón. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. A todas las naciones, siga. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo es Jesús. La madre que lo parió, María. Y ahora vamos a ver dónde está María. Siga. Y la mujer... Paren la oreja. ¿Dónde está María? Otra vez. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Donde tiene un lugar preparado. Y si ustedes recuerdan allá Mateo 20:20, lo leen para la casa, tarea para la casa, llega Santiago y Juan y la mamá de Santiago y Juan le dice, Señor, te pido una cosa, que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Y Jesús le dice, ¿podrán esto, podrán aquello? Sí, Señor, le dice, eso podrán, pero sentarse a mi derecha, eso es para que mi Padre lo tenga preparado, reservado. Y dice que María entonces fue llevada a un lugar que Dios le tenía preparado. Otra preguntita, pues. Allá. Dale, cualquiera, no es igual. Para mí no es igual. Y buenas noches. La paz del Señor, hermano. Padre, yo lo he escuchado muchas veces explicando por qué en la iglesia bautizamos a los niños pequeños. Y gracias a Dios lo he entendido bien, pero una de las cosas que poco he explicado es por qué nosotros creemos en lo del pecado original. La doctrina del pecado original, ¿dónde la pudiéramos sustentar en la Biblia? Sí, el Salmo 51 del 7, en otra Biblia 57, vamos a ver en cuál está ahí. Dice que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. A ver, ¿qué dice el 51? ¿7? Ah, 7. Purifícame con hisopo y ser limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ah, desde el 5. ¿Sí? El 5. Aquí en la maldad he sido formado. Vamos a ver, 51, aquí está en el 5. Léalo desde el 5, pues. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso se llama pecado original. 51.5 en esta, en otro 51.7, en otro 50.7, pero aquí está en el 51.5. Pecador me concibió mi madre. Muy bien. Lo dice en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Bien, clarito. Bien, la otra duda que tengo, Padre, es con respecto a la Eucaristía, pero precisamente con lo que se nos enseña a nosotros en la iglesia, de que en Eucaristía nosotros actualizamos el sacrificio que hizo Jesús. O sea que no es que estemos matando nuevamente a Jesús, sino que es la actualización del sacrificio. Quisiera que me explicara eso. Ciertamente, está escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículo, lo leemos desde el versículo 23 para que se dé cuenta que está hablando de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que enseña la iglesia? Lo que está escrito ahí. 1 Corintios 11, 23. 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado,
diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Y oiga la respuesta, ahí viene, escuche. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa. Hay que hacerla muchas veces. Y todas las veces que se haga, la muerte del Señor. Otra vez. La muerte del Señor. Otra vez. La muerte del Señor. La muerte del Señor. Anunciáis hasta que Él venga. No hasta que los protestantes quieran, o hasta que aparezcan los protestantes, hasta que Él vuelva. Punto. Otra preguntita, pues. Padre, yo quisiera de que... Acérquese más el micrófono, que yo casi soy sordo. Yo quisiera que nos explicara, un pastor me desea a mí de que del rapto, de que ellos van a ser levantados y que nosotros los católicos nos vamos a quedar, y que la iglesia de ellos es la que se va a ir para el cielo y que todos los católicos nos vamos a quedar aquí en la tierra. Dice el rapto. Sí, el rapto. Ajá. Mire, observe esto, hermana. Observe esto, hermana, observe esto. El rapto, ¿qué es el rapto? Que va a venir Jesús y lo va a raptar y se lo va a llevar y los demás se quedan. Es ahí cuando usted tiene que aprovechar y decirle: yo sí creo en el rapto, porque Jesús vino y raptó a la Virgen María y se la llevó en cuerpo y alma. Sí, es verdad, la primera raptada fue María. Porque si ellos dicen que viene el rapto y Jesús se lo va a llevar, ¿cuántos años llevan los protestantes? Llevan 500 años y están enseñando el rapto. ¿Han visto que algún protestante ha sido raptado? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Eso no es verdad. Si fuera verdad, entonces usted viera que doña Pánfila, que es vecina suya, desapareció. ¿Dónde está? La raptaron, se la llevaron. No, eso no es así. Ustedes van a ver lo que dice Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Jesucristo es claro. Jesucristo nos va a llevar. Claro que sí nos va a llevar. Pero ¿de qué manera nos va a llevar? A ver, Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando el Hijo del Hombre venga, vamos a ver si dice, va a raptar a los protestantes y se lo va a llevar. Vamos a ver. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. No dice solo los protestantes. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Y apartará los unos de los otros. Ahí sí lo va a apartar a los unos de los otros. No dice, va a venir a raptar a uno y va a dejar a los otros. No, él va a apartar a unos de otros, pero cuando él venga en su gloria. A unos para allá y a otros para acá, y ustedes pueden seguir leyendo para ver para dónde van unos, para la derecha y otros para la izquierda. Pero eso del rapto, ¿saben qué es? Es el mismo engaño que le mete papá y mamá al niño cuando le dicen no vaya para allá que le va a salir el coco. Entonces el niño está tan traumado que cuando llega y encuentra el heladero, no sé cómo le dicen ustedes, que vende nieve, le dice, señor, ¿tiene helado? Sí. ¿Y tiene helado de coco? Sí. Sale corriendo, quedó traumado. Eso es lo que hacen los protestantes. Quieren traumar a los católicos. Va el rapto y si usted no se viene con nosotros, le va a salir el coco. Entonces los ignorantes se van con ellos. Pero la Biblia no habla de eso. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. No hace mucho
tuve una plática con un pastor protestante de la doctrina de la unicidad de Dios, o que creen que básicamente el bautismo en el nombre de Jesucristo es el único que salva, y no el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como es en el mandamiento en San Mateo 28:19. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sustentar bíblicamente que lo correcto es como está en el mandamiento y no como está en Hechos 2:38? Porque lo que él me justificaba y me decía es, ¿cómo es posible que ustedes, su primer papa, ordene que bauticemos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? Lo voy a leer, se lo voy a sustentar de esta manera. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10. Primera de Corintios 3:10. ¿Van a oír ustedes algo que Pablo dice? Lo vamos a analizar, y después que lo analicemos y tomemos conciencia de lo que dice Pablo, vamos a escuchar lo que dice el mismo Jesús. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Y otro edifica, va construyendo encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero cada uno mire a ver cómo está construyendo. Porque nadie puede poner otro fundamento. Repítalo. Porque nadie puede poner otro fundamento. Y si los pentecostales unidos de la unicidad se llaman nadie, ellos tampoco. Repítalo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento que está puesto sobre el cual tenemos que construir? Cristo. ¿Por qué ese es el fundamento que tenemos que construir? Y que dice San Pedro, a ver si es Primera de Pedro 2:9, si no es primera, segunda, si no es blanco, es negro. Es Primera de Pedro 2:9, que hay personas que están construyendo y se tropiezan con esa piedra. ¿Y cuándo se tropiezan? Cuando no creen en su palabra. Ponga cuidado. Primera de Pedro 2, a ver si es el 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día? El 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda... Entonces es 2, segunda de Pedro, 2:9. Si no es blanco, es negro. Segunda. Entonces, ¿qué leyó Luis? ¿La primera o la segunda? Ya le dije la primera. Y si no es la primera, es la segunda. Estamos con la primera. Desde el 8. Desde el 8, Luis. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Léalo desde el 7, para que quede más claro, desde el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. La piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ponga cuidado lo que viene. Y piedra de tropiezo. Y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Porque tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes. Entonces dice Pablo, yo construí sobre un fundamento, cada quien mire sobre cuál construye, nadie puede poner otro fundamento que el ya puesto, Cristo. Él es la roca que los pentecostales unidos de la unicidad
tropiezan al no creer en su palabra. ¿Por qué no creen en la palabra? ¿Por qué tropiezan? Porque escuchen la palabra sobre la Trinidad. Mateo 28, 19. Si Cristo es el fundamento y nadie puede cambiar ese fundamento, entonces cuando Jesús manda a bautizar, nadie puede cambiar esa orden, nadie, porque es tropezar contra la piedra angular y se convierte en piedra de tropiezo para los que no creen y desobedecen en la palabra, que son los unitarios. Escuche. Y Jesús se acercó. Él es la piedra angular, Él es el fundamento, se acercó. Y les habló, diciéndoles. Y les habló, es su palabra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que en el castellano significa, aquí mando yo y se cumple lo que yo digo, punto. Que venga otro a mandar otra cosa, mi respeto, pero no deben obedecer. Y el que le obedezca a otro está tropezando contra la piedra angular. Ha sido piedra de tropiezo. Y esa piedra angular, ellos la han desechado, los constructores, los sabiondos la han desechado. Escuche. Por tanto, vayan. Mandato. Nadie puede cambiar ese mandato, porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo van a ser discípulos a todas las naciones? Paren la oreja. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Más claro no canta un gallo. Este es el fundamento que se ha colocado sobre el bautismo, y mire cada quien sobre qué construye. Nadie podrá cambiar este fundamento porque choca contra la piedra angular, que es la palabra del Señor. Ahora, cuando agarran a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, están mal interpretando las Escrituras. ¿Por qué? Porque los unicitarios, los pentecostales unidos, dicen que Pedro, el primer papa de ustedes, mandó a bautizar distinto a Cristo. Pedro mandó a bautizar con el nombre de Jesús. Y reto a todos los protestantes y los unicitarios para que vean que Pedro no mandó a bautizar con el nombre de Jesús. Observen que no es con el nombre, pongan cuidado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de... Otra vez. En el nombre. Otra vez. En el nombre. No dice con el nombre. Dice en el nombre. Una cosa es con el nombre, como hacen los pentecostales, que tienen que decir Jesús, o si no, no queda bautizado. Eso es con el nombre. Nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre, no con el nombre. En el nombre. Y si no saben qué significa en el nombre, véanlo. Juan 4, 1 en adelante. ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesús? Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Para que ustedes se den cuenta cómo los pentecostales unidos están pero más perdidos. Escuchen. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos. Hace y bautiza. Estamos hablando del bautismo. Y bautiza más discípulos. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Más discípulos que Juan. Ahora la aclaratoria. ¿Qué significa en el nombre? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús bautizaba más que Juan. Pero dice el mismo apóstol, dice, aunque no era Jesús que bautizaba, ¿quiénes eran los que bautizaban? Eso significa en el nombre, que cuando ellos lo hacen de parte de Jesús. Y es como si lo hiciera el mismo Jesús, puesto que dice, Jesús bautizaba más que Juan. Pero
aclaratoria, no era él, eran sus discípulos. Entonces ellos lo hacían en el nombre, que significa de parte. Y por eso ustedes verán que Juan capítulo 5, versículo 43, a ver si es el 43, si no, pues lo buscan para atrás o para adelante. Pero San Juan capítulo 5, versículo 43, oiga. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Y no me recibí. Pongan cuidado qué significa en el nombre, pongan cuidado. Si otro viniere en su propio nombre. En el nombre significa no vengo por mi cuenta. En el nombre significa que viene de parte de otra persona. Y dice Jesús, yo vengo en el nombre de mi Padre. Si otro viene en su propio nombre, cuando dice la Biblia bauticen en el nombre, significa que no vienen de parte de ellos mismos, que vienen de parte de Jesucristo, que no vienen por su propia cuenta. Entonces es un error cuando los pentecostales dicen en el nombre significa con el nombre. No, una cosa es en el nombre, que significa de parte de Jesucristo, como Jesucristo lo mandó, con la autoridad de Jesucristo. Con el nombre significa que tengo que usar las 5 letras. Jesús. Vean ustedes Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17 dice Jesús, todo el que crea en mi nombre, expulsará demonios. No dice con mi nombre, dice en mi nombre. Y vamos a analizar una cosa distinta a la otra. Dice Jesús, en mi nombre, no dice con mi nombre expulsarán demonios, porque si fuera con el nombre, entonces hay un endemoniado, usted comienza a decir Jesús, 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 y el diablo sale corriendo, porque los demonios se expulsan con el nombre. No es con el nombre, es en el nombre, pongan cuidado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Otra vez. En mi nombre. No dice con mi nombre, dice en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Ahora vamos a ver Hechos 19:13. Cuando unas personas iban a expulsar demonios, se les olvidó que era en el nombre y comenzaron a utilizar el nombre. Pensaban que era con el nombre, como los pentecostales. Y van a expulsar demonios con el nombre, no en el nombre. Y van a ver lo que les pasó. El diablo se les lanzó encima y casi los destruye. Y recuerdan ustedes el pasaje. A Jesús lo conocemos. Pablo sabemos quién es, pero ¿ustedes de dónde vienen? Pongan cuidado. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron usar el nombre Jesús. El nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Sheba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo el espíritu malo, pongan cuidado, cuando escuchó que le pronunciaron el nombre de Jesús. A Jesús conozco. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Miren qué significa en el nombre. ¿Ustedes de parte de quién vienen? Pero vosotros, ¿quién sois? Los demonios no se expulsan con el nombre. Los demonios se expulsan en el nombre. Tiene que venir con la autoridad de Cristo, con el poder de Cristo, como Cristo lo mandó. No con el nombre. Ellos pronunciaron el nombre y el demonio no se fue. Y el demonio le reclama, yo me voy cuando ustedes vengan en el nombre. Y miren lo que pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Le salió el tiro por la culata. Así les va a pasar a los pentecostales, que van con el nombre, pero no van en el nombre. Los pentecostales no van en el nombre, porque ellos no van con la autoridad, con el mandato, como lo enseñó Jesús,
ellos van como a ellos les da la gana y piensan que con el puro nombre, con eso basta. No es con el nombre. Por eso Pedro no bautizó con el nombre, Pedro bautizó en el nombre. Otra pregunta, pues. La paz del Señor. Padre, una pregunta que es una crítica popular para todos nosotros los católicos cuando acudimos a las procesiones, ¿verdad? Hay hermanos que no vienen a la parroquia, no escuchan de la palabra, sin embargo sí se unen a las procesiones. Entonces, una manera práctica y fácil de poder explicarles a estos hermanos de las procesiones a las cuales nosotros acudimos en el nombre. Muy bien, las procesiones. Los protestantes dicen que en la Biblia no aparecen las procesiones. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Primera de Crónicas 15, 15. Ustedes van a ver que sí aparecen las procesiones. Y el pueblo de Israel lo hacía con imágenes. Primera de Crónicas 15, 15. Van a observar ustedes que el pueblo de Israel hacía procesiones con imágenes. Escuchen. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. ¿Qué trajeron? Pero deténgase ahí, Luis, no sabemos qué es el arca. ¿Qué contenía el arca? No sabemos. Hasta que no sepamos qué contenía, no nos vamos a dar cuenta que hacían procesiones con imágenes. Hebreos 9:4. ¿Qué contenía esa arca de la alianza? Ahorita vamos para acá. Ustedes van a ver qué contenía, para que sepan que hacían procesiones con qué. ¿Qué era lo que llevaban en los hombros o en carreta? Hebreos 9:4. Paren la oreja. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Aquí está el arca. ¿Y qué contenía el arca? La que llevaban. Vamos a ver, ¿qué contenía? Cubierta de oro por todas partes. Primero, una caja cubierta de oro por todas y pilas. A ver qué había allí. En la que... 2 querubines arriba, en la parte de arriba de la caja. 2 querubines. Ahora vuelvan a Primera de Crónica. Esos 2 querubines con esa caja de oro, ¿cómo la llevaban? A ver si hacían procesiones. Primera de Crónica 15, 15. ¿Cómo eran las procesiones? Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. El arca de Dios, que por dentro tenía el maná, la tabla de la ley, la vara de Aarón, y encima 2 querubines. Puesta sobre sus hombros. ¿Dónde la llevaban? Sobre sus hombros. En las barras. En las barras. ¿Han visto que lo llevan en procesión en barras? Como lo había mandado Moisés. Como lo había mandado Moisés. Y conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Dios. Está permitido. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores. Que designasen a cantores. Con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, y de sus hermanos. Aquí vemos entonces que iban con toda clase de instrumento y llevaban las imágenes en los... Otra, segunda de Samuel 6, 3 en adelante. Segunda de Samuel 6, 3 en adelante. Ya no es en hombros. Ustedes ven que a veces lo llevamos en hombros. A veces las procesiones son en carrozas. Vamos a ver. Pusieron el arca de Dios. El arca que tenía las imágenes. Sobre un carro nuevo. ¿Sobre qué, Luis? Un carro nuevo. Una carroza. Un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Adinabad. Procesión de la casa de don Pánfilo. Que estaba en el collado. Y Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, a Petronilo, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío
iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Delante de Jehová, que los protestantes dirían, están danzando delante de un ídolo. Y la Biblia no, dice delante de Jehová, y esas eran imágenes. Con toda clase de instrumentos. Por eso ustedes verán que las procesiones van con instrumentos, música, canto. De madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y ahora van a ver ustedes que David danzaba y había una protestante que la estaba viendo, la hija de Saúl. Versículo 20. ¿Qué pasó con la hija de Saúl cuando vio que David danzaba? Se puso a criticarlo, ponga cuidado. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, la hija de Saúl, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ella estaba criticando a David porque pensaba que David lo estaba haciendo para que lo vieran las mujeres. Ahora la respuesta de David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Fue delante de Jehová. ¿Qué Jehová? Ahí estaba el arca de la alianza con las imágenes. Pero eso representaba a Jehová. Fue delante de Jehová, quien me eligió con preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Seguiré danzando, aunque los protestantes critiquen. Y aún me haré más vil. Y sé que se van a poner más bravos que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas. A los ojos de los protestantes, viles, pero delante de Dios y de los creyentes, honrado. Seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical. El castigo de los protestantes por ser protestantes, por criticar a los católicos que hacen procesiones. Escuche el castigo que le tocó a Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Castigo, quedó estéril para toda su vida por criticar a los católicos que andaban en procesión con las imágenes. Los protestantes se vuelven estériles. ¿Y cuántos católicos también se están volviendo estériles? Que están criticando ya, en vez de analizar las escrituras, en vez de estudiar las escrituras. La Iglesia Católica nunca te va a mentir. Lo más hermoso que tenemos nosotros es que toda la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en Biblia. Que me muestre un protestante donde diga prohibido las procesiones, que me lo muestre. Yo los reto y no me lo muestran. Deberían aprovechar. A eso venía Roberto hoy. Venía Roberto hoy, yo no sé qué le pasó a Roberto. Roberto, yo no sé qué le pasó. Lo esperé. Dijo que venía mañana. Mañana lo espero, Roberto. Miren, hermanos queridos, los protestantes enseñan puras, pero puras mentiras y dicen que están en la Biblia. ¿Saben por qué dice que están en la Biblia? Porque sabe que el católico nunca va a ir a la Biblia para ver si es verdad o mentira. Se la traga así. Un día estaba en una enseñanza y hablaba, y uno dijo que María tenía más hijos, y yo le dije: ¿y usted tiene alguna cita donde diga? Era una mujer y era evangélica, yo no me había dado cuenta, y estaba en el grupo. Y dijo: sí, Mateo capítulo 55, versículo 3, dice que María tuvo más hijos. Y todo el mundo quedó. Y yo de una vez me acordé que Mateo llegaba hasta el 28. Y yo dije, la voy a agarrar. Ella jamás se imaginó que yo iba a ver la Biblia, jamás. Ella pensaba que yo era de los tontos que le decían, lo dice la Biblia y punto. Y le dije, delante de Dios y delante de los hombres, usted me asegura
¿Que me está diciendo la verdad? Me dijo, sí, doy mi palabra. Le dije, pues ahora vean ustedes cómo son mentirosos los protestantes. Mateo llega hasta el 28. Y usted se imagina cuánto le dije yo a esa pobre mujer, y se puso a llorar, de público. Yo antes no tenía caridad de los protestantes, no tenía caridad. Ahora ustedes me ven, soy puro amor, puro amor. Pero antes yo no tenía caridad con ellos, yo les daba, pero con alma, corazón y vida. La mujer se puso a llorar y al final dijo, es que usted es muy rústico, usted nos trata muy duro. Le dije, pero hermana querida, ¿cómo quiere que la trate? Ay, tan suavecito, cuando usted está poniendo a Dios de por medio, diciendo que en el capítulo 55, versículo 3, ahí dice que María tuvo más hijos. ¿Cómo a usted se le ocurre decir tremenda barbaridad, tremenda mentira, con tanta facilidad delante de un público? Toda mentira es hija del diablo. ¿Cómo va a decir usted eso? ¿Y quiere que yo le aplauda? Pues se equivocó conmigo. A los protestantes no le duele. En realidad, no le duele que yo predique la Biblia. Lo que le duele es que le quite las mentiras, que les meta el dedo en la llaga, porque los pastores también predican la Biblia, pero los dejan seguir en las mentiras. Pero cuando yo le meto el dedo en la llaga y le digo, esto no es así, pácata, tiquita con la Biblia, ellos dicen, el negocio se nos cayó. Las mentiras se descubrieron. Póngalo fácil, fácil, mire, fácil. Imagínense ustedes, aquí tenemos al padre, aquí tenemos a Luis. Y viene Luis y le dice al padre, mire padre, esta agua, el padre no sabe cuánto vale porque el padre viene de otro país y no conoce aquí nada, y Luis es de aquí. Esta agua vale $50. Y se la vende al padre. Y cuando el padre la va a comprar en $50, yo vengo y le digo, no, padre, mentira, eso no vale $50. Ese sinvergüenza lo está robando, eso es mentira. ¿Cuánto puede costar una agüita esta? ¿Cuánto? 50 centavos, padre. No le pague $50, lo está robando. Pregunto, ¿Luis se va a poner contento conmigo? Le corté el negocio. Estaba robando a aquel. Ahora, yo le digo la verdad, no vale eso, vale 50 centavos. Pero a él le duele porque le tumbé el negocio, porque ya tenía conquistado a aquel. Así son los protestantes. ¿Qué mal le he hecho yo a los protestantes? Ningún mal. ¿Por qué le duele? Porque les tumbo el negocio. Cuando le dicen a la gente, ustedes son idólatras porque tienen imágenes. Yo le digo, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no prohíbe las imágenes, prohíbe los ídolos. Ustedes adoran la imagen. No, nosotros las tenemos, pero no las adoramos. Mire lo que dice la Biblia que es adorar. Entonces, el negocio se les va para un lado. Se ponen bravos. Y dicen que yo tengo, unos dicen que un espíritu, otros dicen que 2, otros dicen que 6, otros dicen que 7. Lo que a mí me llama la atención es que ellos andan expulsando demonios a todas personas, a todo el mundo le expulsan demonios. ¿Por qué no vienen y me expulsan el demonio a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué es que tiene el príncipe de los demonios? Bueno, ¿y usted no tiene el Espíritu Santo? ¿Quién es más potente? Pues el Espíritu Santo, venga y expúlseme el demonio. ¿Saben qué es curioso? Que los protestantes que les gustan conquistar a mucha gente, saben que aquí hay una gran cantidad de gente y que basta con que me quiten a mí la máscara, que yo me comprueben que yo soy un mentiroso y toda esta gente se va protestante. ¿Por qué no vienen? ¿Se lo llevarían a todos? Porque el mono sabe en qué rama se trepa. Sí, porque ellos saben que conmigo no van a jugar. Que si ellos conocen la Biblia, yo también. Y que me tienen que comprobar con la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? Que yo me conozco a los protestantes como la palma de mi mano. Yo no estudié en ninguna universidad. Yo aprendí en la universidad de la vida. Cuando iba por la calle y me aparecía un pastor y me decía, la iglesia es la gran prostituta, compruébemelo. Y comenzábamos a estudiar la Biblia. Y miraba, no, es un mentiroso. La cruz es maldita, compruébemelo. Y agarraba yo la Biblia y me ponía a estudiarla, a ver, y lo que él me decía, empezamos a estudiar. ¿Saben quiénes fueron mis maestros? Los protestantes.
pero no en una universidad, en el camino de la vida, atacándome, insultándome. Entonces, claro, ¿se le va a olvidar a uno? No. ¿Por qué no se me olvida? Porque me humillaron, porque me insultaron, porque me dijeron cuantas cosas, porque me llegaban en público donde yo estaba, llegaban a decir que yo era un mentiroso. Compruébemelo con la Biblia. Voy a contarles algo, pero que los protestantes no sepan. Como ellos no me conocían, entonces yo les ponía una condición cuando llegaban así, de que llegaban, señor cura, queremos debatir con usted. Sí, pero me trae las ovejas. ¡Claro que sí! Llegaba la mitad de la iglesia protestante, la mitad de la iglesia católicos. Y yo era duro. Yo les decía, el que gane se lleva todas las ovejas. El que pierde lo perdió todo. Y ellos, como sabían la Biblia, y los curas no saben de Biblia, se lanzaban. Pero yo le hacía jurar al pueblo que tenían que, compromiso era con Dios. Y cuando comenzaba ellos a hablar, el pueblo, los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Y cuando me tocaba a mí, y le iba mostrando con la Biblia, y yo no tenía compasión con los protestantes. Ahorita tengo compasión y tengo caridad, porque uno va aprendiendo que también son nuestros hermanos. Entonces, les mostraba con todo, y la misma gente, los mismos protestantes los sacaban corriendo. Lárguense de aquí, mentirosos, nos han engañado toda la vida. Y yo me quedaba con todas las ovejas. ¿Por qué ahora no me traen ovejas? Porque sabe que me las agarro. Yo quisiera que esos pastorcitos que saben muchísimo, que conocen la Biblia al derecho y al revés, me trajeran todas las ovejas. Yo no tengo problema. Ustedes ven que yo hablo en público, abiertamente. Les regalo hasta las ovejas del internet, que son bastantes. Venga y conquístelos a todos. Pasa, hermanos, es que la mentira dura hasta que llega la verdad, porque puede estar muy oscuro, pero si usted enciende una luz, se disipan las tinieblas. Ya a los protestantes les llegó la hora cero, la luz de Cristo, su palabra que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, ha comenzado a brillar. Los católicos están abriendo la luz, están abriendo los ojos, están viendo la luz, y ahora verán, señores, al diablo pasar trabajos. Dice la Biblia que cuando Jesús mandó a los 72 discípulos a predicar, llegaron emocionados, Señor, hasta los demonios se nos sometían en mi nombre. Y Jesús dijo, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. De todas maneras, déjenme contarles que mientras ustedes predicaban, yo veía cómo Satanás caía del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo. Imagínense que usted se caiga de la altura del techo a la tierra. ¿Se pega duro o no se pega duro? ¿Qué tal que se caiga de 1000 metros de arriba, de altura? Se pega más duro. Y ahora que se caiga del cielo a la tierra y a la velocidad de un rayo, pobre Satanás cuando los católicos comiencen a predicar. Entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Pero católicos, ha llegado la hora. Ya basta de que sea solamente el Padre Toro que esté predicando la palabra de Dios. Es preciso que usted agarre los videos y comience a estudiarlo. Aquí están los padres, y los padres son testigos que a nosotros en el seminario nos enseñaron muchas cosas. Y aprendimos y le gustamos y nos hablan de la palabra de Dios, pero no nos enseñaron este método de cómo hablar con los protestantes. Si a nosotros nos hubiesen enseñado eso, yo no estaría aquí, estuviera en la luna. Pero eso no nos lo enseñaron. A nosotros no nos lo enseñaron. A ustedes tampoco. Pero ya Dios ha querido que ustedes no tengan que ir a la universidad. La universidad llegó a su casa. Basta con que usted prenda el televisor y ponga Luis Toro. Ponga el video, agarre la Biblia con el control aquí. Dijo tal cita, paro, busco en la Biblia a ver si es verdad o mentira. Subrayo, sigue y sigo estudiando. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hacen en grupos de apostolado? ¿Por qué no lo hacen como comunidad? Ya muchos lo están haciendo y les felicito. Pero hermanos, tienen las herramientas, tienen los argumentos, tienen las citas, tienen las ideas. ¿Qué más quieren? ¿Pollo licuado con popote o con pitillo? ¿Qué más quieren? Se les pone en bandeja de oro, se les sirve.
¿Por qué no lo aprueban? Miren que los católicos son tan perezosos que ni siquiera pueden, abren en el teléfono, abren el Padre Luis Toro y no son capaces de darle siquiera al dedito que dice me gusta. Así es la pereza tan grande. Y mucho menos decirle suscribirse y darle la campanita. Eso más pereza todavía le da. Y no se diga agarrar y compartirlo con otra persona. Para la muestra un botón, no me responda. ¿Usted ya le dio al dedito? ¿Usted ya se suscribió? No me responda. Solamente asegúrese de lo que estoy diciendo es verdad o mentira. ¿A cuántos ha compartido usted los videos? Si le ha hecho bien a usted, ¿no cree que le puede hacer bien a otro? Usted trabaja en una radio, ¿por qué no agarra su video y lo pasa por la radio? Usted conoce una televisora, llévele los mensajes a una televisora. Háganlo. Padre, ¿y usted no va a demandar? ¿Voy a demandar yo que ustedes trabajen por la obra del Señor, que extiendan el reino de los cielos? No, eso, ojalá y todos agarraran y comenzaran a evangelizar con eso, ojalá y todos montaran una página, ojalá y todos montaran una radio, ojalá todos montaran una televisora y que se llegara ese mensaje para que los protestantes conozcan la verdad. ¿No dijo Jesús? Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, ahí están metidos los protestantes, para que el que crea se salve y el que no será condenado. Depende de la predicación de ustedes y yo, que el mundo se salve o no. ¿Qué estamos haciendo, pueblo? Bueno, otra pregunta, porque si no, les voy a tirar este pote de agua encima. Tenga muy buenas noches, Padre Luis Toro. Quiero, después de agradecerle a Dios y todos los hijos de María Santísima de aquí de Atiquizaya, después de darle también la cordial bienvenida, quiero decirle de que también aquí nuestros sacerdotes, y especialmente el Padre Walter, en una dirección espiritual, él me orientaba y me decía, mire, usted tiene muchas dudas, pero quien lo va a sacar de esas dudas es el Padre Luis Toro. Búsquelo en el internet. Un aplauso para ese sacerdote, muy bien. Y para todos los sacerdotes que están apoyando esa obra. Eso es digno de admirar y digno de felicitar. ¿Por qué? Disculpe que le quite la palabra. Disculpe. Porque nosotros los sacerdotes debemos ser los primeros en reconocer que Dios a cada uno le dio su propio talento, sus propias cualidades. Cada sacerdote tiene ese don que Dios le ha dado. Yo reconozco que este es un don que Dios me ha dado, pero a otro sacerdote le dio otro don, y a otro le dio otro don. Está escrito en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Somos un cuerpo y cada uno tiene sus propias funciones. No todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos pies, no todos somos manos. Dios a cada uno le dio, y que los sacerdotes podamos unirnos, y que los sacerdotes podamos mostrarle al pueblo y decirle, vamos a ayudarnos. Magnífico. Yo estoy extasiado, maravillado con los sacerdotes de aquí de El Salvador, que están muy dispuestos, muy abiertos, incluso en el seminario, hoy fue al seminario, muy dispuestos a apoyar al pueblo en esto. Y son, déjenme decirle, ¿por qué los admiro y los felicito? Porque son humildes. Porque para uno reconocer el don que tiene la otra persona tiene que ser humilde. Y cuando uno no es humilde no reconoce el don que tiene la otra persona. Más bien siente envidia y es egoísta. No. Esto me alegra. Sus palabras me dan alegría en mi corazón. Saber que muchos sacerdotes como este están diciéndole a la gente, mira, puede informarse en esto. Y créanme, hermano, que desde que Dios me dé la oportunidad, trataré de poner ante el público esa gracia, esos dones que Dios me ha regalado, para que todos vayan gustando y saboreando la palabra del Señor. Siga. Mi pregunta es, Padre, quiero que me haga el favor de regalarme realmente, hoy he oído hablar de católicos y he oído hablar de protestantes, pero me gustaría conocer el origen. ¿Conocer? El origen del protestantismo realmente, cómo nace, cómo se origina. ¿Y quiénes somos los que en alguna medida hemos contribuido a eso? ¿Bíblicamente o históricamente? De las dos formas, bíblicamente. Juan capítulo 6, versículo, vamos a leerlo en el versículo 50, ¿lo leemos desde el 51, Luis? Sí, desde el 51, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 51.
6:51, desde el 51, para que vean bíblicamente de dónde está reflejado, dibujado en la Biblia, profetizado en la Biblia, los protestantes. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pase al 63, perdón, al 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos. Ahí están los protestantes. Muchos de sus discípulos, al oír estas palabras, dijeron, eran discípulos, no eran ateos. Subraye la palabra discípulo. Muchos de sus discípulos. Subrayenlo, que eran cristianos evangélicos. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Protestaron. Duras son estas palabras, ¿quién lo puede oír? Protestaron. Y el versículo 66. Desde entonces, aquí está. Muchos de sus discípulos, aquí están dibujados los protestantes, volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está bíblicamente dibujado, representado los protestantes. Históricamente comienza en el año 1520 con Martín Lutero, cuando protesta. Y enfatice que es el capítulo 6. Voy a enfatizarlo, Luis quiere que enfatice. El capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Unan los tres. 6. En el 6 dice: y muchos de sus discípulos desde entonces volvieron atrás y ya no andaban con él. El 66 es el número del anticristo. ¿Y quiénes son los anticristos? Esos discípulos de Cristo que le dice: este lenguaje es muy duro, lo que está diciendo este cura es muy duro, ¿quién podrá aceptarlo? Mejor me voy. Son los anticristos. Y en el año 1520 Martín Lutero vino y protestó contra la iglesia. Y no solamente protestó, porque yo puedo protestar. ¿Y cuántas veces he protestado? Yo he protestado y digo, ¿por qué hay sacerdotes que no predican la palabra de Dios? Pero protesto, pero no hago lo que ellos hacen y trato de hacerlo diferente. No me salgo de la iglesia y no digo, porque los curas no predican la palabra de Dios, me meto evangélico a predicar la palabra de Dios. Predico la palabra de Dios dentro de la iglesia. ¿Cuál fue el problema de Martín Lutero? Que protestó y se salió. San Francisco de Asís protestó contra la iglesia y no se salió. Dentro de la iglesia dijo, como hay esta gente que está haciendo esto, yo voy a vivir la vida distinta dentro de la iglesia. No se salió. El problema es no que haya visto, porque siempre habrá pecado dentro de la iglesia. Si somos pecadores no habrá pecado. Para muestra un botón, uno de los discípulos vendió a Cristo y se ahorcó, otro lo negó, los otros lo dejaron solo, se fueron.
Entonces, desde el principio, nunca dejará de existir hombres pecadores en la iglesia. Pero, sin embargo, está la iglesia de Cristo. El problema fue que Martín Lutero protestó contra la iglesia y se salió. Los protestantes protestan de la iglesia y se salen. ¿Quiénes son los protestantes? Católicos que protestaron y se salieron. Por eso lo llama protestante. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Solamente quiero que me haga una aclaración. Está en San Mateo 1:25, donde dice de que José y María no vivieron juntos hasta después que nació Jesús. Sí, voy a explicárselo. La Biblia dice que no dice hasta después. Dice, léalo, de la Reina Valera, Mateo 1:25. No dice que después sí. No, es un error, es una mentira de los protestantes. No dice que después sí. Vamos a leer qué dice. Mateo 1:25. Pero no la conoció. ¿No la conoció? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No dice que después sí, dice no la conoció, no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz su hijo varón. El protestante una vez dice, ahí está claro, señor cura, no la conoció hasta que dio a luz. Quiere decir que después que dio a luz, sí la conoció. No tuvo sexo con ella hasta que dio a luz a su hijo. Quiere decir que después sí tuvo relaciones con ella. Respiren profundo y van a ver que esa interpretación de los protestantes es falsa. Cuando Mateo dice que no la conoció, no tuvo relaciones con María, José, hasta que tuvo a su hijo, está afirmando que el niño nació no por obra de hombre, sino por obra del Espíritu Santo, y a él le consta de que no tuvieron relaciones hasta que nació el niño. ¿Qué significa hasta que nació el niño? Prueba de que María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu, porque después de que nació el niño, que tenga o no tenga relaciones no tiene nada que ver con que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. A él le importaba mostrar que no tuvo relaciones hasta ese momento. Pero es que la palabra hasta, señor cura, ya están diciendo los protestantes por allí, quiere decir que después cambia. El hasta significa que antes era una cosa y después otra. El hasta significa que antes no tuvo relaciones, pero después sí tuvo relaciones, porque el hasta parte en un antes y en un después. En un antes distinto a un después. Si eso fuera verdad, ayúdenme ustedes a pensar entonces en Mateo capítulo 28, versículo 20 en adelante. Queridos hermanos, ¿cómo están viendo el video? Si les está gustando el video, den su comentario al respecto, den su opinión. Están en todo su derecho de dejar su comentario. Es importante que interactuemos entre todos, no solamente es ver el video, sino también dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, para así compartir con los demás. Si hay algo que se les pasó o no se les pasó en la respuesta, ustedes lo pueden complementar. Sigamos viendo este interesante video. Que para que tenga certeza que esto es así, dice hasta esto, hasta ese momento. No quiere decir que después sí. Miremos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí viene. Listo. Pongan la lupa y háganle zoom. Vamos a ver la palabra hasta. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Ahí viene la palabra hasta. Hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hasta, según los protestantes, significa que antes una cosa y después otra. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Que después del mundo, después del fin del mundo, ya no estará con nosotros, estará el diablo. Porque hasta quiere decir que después es otra cosa. Yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Protestante dice, el hasta significa que antes estará con nosotros, pero después ya no estará con nosotros. Doctrina católica, el hasta no significa eso. El hasta significa que tenemos que tener confianza que Él estará todos los días con nosotros, siempre, sin dejarnos solos. Y después del mundo, también estará con nosotros. María no tuvo relaciones con José hasta que nació el niño. ¿Qué significa? ¿Que después sí? No. Que el niño nació por obra y gracia del Espíritu Santo y María fue virgen antes del parto, pero también después, como Jesús estará con nosotros antes del fin del mundo y después, aunque esté la palabra hasta. Ahora vemos a Mical, 2 de Samuel 6:23, Mical, hija de Saúl. No tuvo hijo hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Que después de muerta sí tuvo hijos? Vamos a ver. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Después de muerta parió. Porque el hasta significa que antes era una cosa y después es otra. A Petronilo le patina el coco, eso se llama ignorancia. Pero miren ustedes que lo que Mateo dice en el 25 está explicado en el 21 y 22. Ponga cuidado. 1, 21 al 22. Libro de la genealogía. 1, 21. Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos va a dar a luz María? Así está escrito. Los protestantes dicen que 10 y 20, pero la Biblia dice 1. Repítanlo. Y dará a luz un hijo. Así enseña la Iglesia Católica. Siga. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora escuche para que entiendan el significado del hasta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. El hasta significa que se cumplió lo que había dicho Dios por el profeta. ¿Qué había dicho? Por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso se cumplió. Por eso dice, y no tuvo relaciones con José hasta, para mostrar que se cumplió todo lo que había dicho el profeta. Solamente que los protestantes, en el afán de odiar a María, interpretan torcidamente las escrituras. La última pregunta para irnos. La última, ya pues. Bueno, lea allá primero y después usted. Usted la penúltima y la última. Y ya no más. Con respecto, Padre, a la cita de San Mateo 23:9, donde dice que en la tierra a nadie se le va a llamar Padre. ¿Cómo defenderse sobre esa lectura si a nosotros, a los sacerdotes, llamamos Padre? Sí. ¿Usted tiene la Biblia ahí? ¿Tiene la Biblia ahí? Bueno, búsquemelo. Y usted va a leer y verá que nos dice, a nadie llamen Padre porque ustedes son hermanos. No. Usted va a ver que donde dice que nosotros somos hermanos, es donde dice a nadie llamen Maestro, en el versículo 8. Lea el 9. El 9. Ustedes no se hagan llamar maestros. No, el 9, usted está leyendo el 8. ¿O está leyendo el 9 ya? 23:8. Lea primero el 9 y después el 8, al revés. En la tierra a nadie llamen Padre. A nadie llame Padre. Pues uno solo es su Padre, el del cielo. Y no dice, y ustedes son hermanos. Lea el versículo 8 ahora. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Debería estar los hermanos cuando dice a nadie llame Padre, porque ustedes son hermanos. Pero es que la Biblia no está presentando eso, como dicen los protestantes. Está presentando otra cosa. No, niño,
no me le lleve el micrófono. Epa, Juan, Petronilo, Antonio, Joaquín, Josefo, pónganme el micrófono. Quédese de pie, niña, porque vamos a entablar un diálogo. Usted con la Biblia. Observen algo. Tiene que tener el micrófono que usted va a leer. Primero, no está diciendo a nadie llame padre porque ustedes son todos hermanos. Está prohibiendo dos cosas. El 8, observen el 8 otra vez, niña. Léanme el 8 otra vez. Ustedes no se hagan llamar maestros. Primero, escuche. No se hagan llamar. Mire, Luis, usted me tiene que llamar maestro. Ustedes no se hagan llamar. De allá para acá, no me pueden llamar maestro. El 9. En la tierra a nadie llamen padre. La segunda es distinta. La primera es, no me tengo que dejar llamar. Él no me puede llamar maestro. Y segundo, yo a nadie puedo llamar padre. Él no me puede llamar maestro. ¿Qué está diciendo? Algo que los protestantes no saben. Que los maestros eran superiores a los demás. Y los demás eran cachifos. Al punto que ningún discípulo podía caminar delante del maestro. Todos tenían que ir atrás del maestro. Porque el maestro era lo maximito. Ustedes no se dejen llamar maestro. En castellano, teológicamente significa no se crean más que los demás. En la segunda, a nadie llame padre, porque los padres también se creían la última Coca-Cola del desierto y trataban a los hijos como esclavos. Cuando el niño estaba pequeño, en nada se diferenciaba de los esclavos. Entonces, ¿qué estaba diciendo en castellano? A nadie llame padre. Primero, usted no se crea más que los demás, no se deje llamar maestro. A nadie llame padre, no se crea menos que los demás. Ni se crea más que los demás, ni se crea menos que los demás. ¿Cómo sabemos? Pues analicemos el contexto. Comiencen en el versículo 1, 23:1, para que analicen el contexto. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Atan fardos pesados. Se creen más que los demás, esclavizan a la gente. ¿Hacen cómo? Fardos pesados. Fardos pesados. Difíciles de llevar. Difíciles de llevar, y ellos no la llevan, pongan cuidado. Y se los cargan en la espalda a la gente. Eso lo hacían los maestros, eso lo hacían los padres. Esclavizaban a los demás. Por eso el versículo 11, lea el versículo 11. El mayor de ustedes. El mayor de ustedes. Que se haga servidor de los demás. Que se haga el servidor de los demás, siga. Quien se alaba será humillado. Quien se alaba, no se deje llamar maestro, a nadie llame padre. Quien se alaba será humillado. ¿Será humillado? Quien se humilla será alabado. Entonces, ¿qué está mandando Jesucristo? Que no nos dejemos llevar por la soberbia, que no nos creamos más que los demás o menos que los demás. Somos iguales. ¿Y cómo trataba el padre a los hijos? Porque puede decir un protestante, ¿y dónde dice la Biblia que el padre esclavizaba al hijo? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Los padres esclavizaban a sus hijos. Por eso Jesús dice, a nadie llame padre, no se deje esclavizar de nadie. Usted es hijo de Dios, usted es tan importante como los demás. Gálatas capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene, Luis? Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. El heredero es niño, paren la oreja. ¿Por qué a nadie llame padre? Porque mientras que el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. Lo van a tratar como un
esclavo. Entonces no está diciendo que no puedo llamar padre al sacerdote. Está diciendo es que yo no me puedo creer más que los demás, tampoco me puedo creer una basura delante de otra persona. Somos iguales. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que yo puedo llamar padre al sacerdote? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. Pablo viene a decir, ¿por qué llamamos padre al sacerdote? ¿A quién podemos llamar padre? Y dice la Biblia que sí se puede llamar padre. Léalo de su Biblia. Léalo. 4:14. ¿Lo tiene? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos. Como a hijos. ¿Cómo se considera Pablo? Un padre. ¿Y cómo considera a los otros? Hijos queridos. Hijos queridos. Pero todavía no he dicho la palabra padre. Ponga cuidado. Siga. Porque aunque como cristianos tengan 10 instructores, no tienen muchos padres. No tienen muchos padres. Vamos a ver quién es el padre. Yo los engendré. Yo los engendré. Yo soy el padre. Yo los engendré. Para Cristo. Para Cristo. ¿Por qué llamamos padre al sacerdote? Porque hacemos, el padre, el sacerdote, hace lo mismo que Pablo. Los engendra para Cristo. Y eso no es malo. Si fuera malo llamar padre al sacerdote, entonces ¿cómo que se llamó el primer? San Esteban hubiese cometido un pecado mortal, porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 1, a los fieles los llama hermanos y a los sacerdotes los llama padre. Tarea para la casa, ustedes lo pueden leer. Y para que ustedes vean que eso es mentira, Romanos capítulo 4 del versículo 1 en adelante, donde Pablo dice, nuestro padre Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si a nadie llame padre, ¿por qué dice nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe? Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Por qué Efesios capítulo 6 dice, padres, hijos, honren a sus padres? Padres, no desesperéis a sus hijos. A nadie llame padre en la tierra. El mismo Jesús le dice, el hombre, el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino del cielo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús cometió pecado? Se llama ignorancia, desconocimiento de las Escrituras. La última pregunta está allá. La última. Y con esa terminamos, porque yo vivo lejos. Mientras viene la pregunta, quiero dar un saludito. Yo sé que allá en Arizona están siguiendo muchos, pero especialmente a la hermana, ¿cómo que se llama? Kimberly. Kimberly, yo sé que me están siguiendo. Y a sus padres, un saludito con mucho cariño. Buenas noches, padre. Buenas noches. Antes que todo, agradecerle, ¿verdad?, por esta gran enseñanza. Yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? He aprendido mucho de usted. Y con eso he tenido el valor de enfrentarme a muchos hermanos separados, ¿verdad? Y debatir con ellos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, se le ha dado respuesta. Pero tengo una duda porque en una de esos, digámoslo así, una prédica, cuando terminé la prédica se me acercó una señora, una hermana, y me dice, yo no soy protestante, porque yo soy ortodoxa y yo recibo en la iglesia católica. Yo voy a la ortodoxa, yo me congrego con ellos y pues yo voy a misa, nosotros leemos el misal, rezamos el rosario y creemos en la Eucaristía. Y yo le digo, pero usted va a misa a la iglesia ortodoxa. No, yo voy a la católica, pero me congrego en una ortodoxa. Entonces yo en esa parte como que yo no me veía mucho preparado, digámoslo así, pero yo le dije, pero no puede recibir porque no está en comunión directa con la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. Y ella me dijo, ¿cómo no? Porque mi pastora, dice ella, ¿verdad?, dice que sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué me puede decir de eso? Si pueden o no pueden. Yo sé que no pueden, pero
¿Qué respuesta pudiera haber dado yo en ese caso? Ellos sí pueden comulgar en la Iglesia Católica. Ah, sí puede. Sí, sí. Ah, ok. Porque con los ortodoxos tenemos una comunión, no plena, pero tenemos comunión. Al punto que si usted, por ejemplo, está en una comunidad donde no haya sacerdote de la Iglesia Católica y usted está muriendo y hay un ortodoxo, puede confesarse con él. No, el punto que usted no hay sacerdote católico. ¿Cómo no? Y hay una misa, con un ortodoxo usted puede participar de la misa. Ahora, si hay un sacerdote católico, tiene que confesarse con el católico. Si hay una misa con el católico, tiene que ir a la misa con el católico. Pero ellos pueden venir porque hay una comunión con la ortodoxa, hay una comunión con la Iglesia Católica. Solamente que no es la comunión plena, porque no aceptan al Papa como jefe de la Iglesia. Pero son apostólicos. Sí son apostólicos. Sus obispos son realmente obispos. Sus sacerdotes son realmente sacerdotes. Solamente que no aceptan al Papa como el jefe de la Iglesia. Lo aceptan como un obispo, como lo que es, como un obispo. Pero no lo aceptan como el jefe de la Iglesia y como el sucesor de San Pedro. Pero ellos, al venir a nosotros, sí pueden. Nosotros no debemos ir allá. Nosotros, de aquí para allá, no debemos ir si hay Iglesia Católica. Si no hay Iglesia Católica, pues sí podemos ir. ¿Y en el caso de los luteranos y los anglicanos? Eso sí es distinto. Ah, ok. Eso sí Solo no es con los ortodoxos nada más. Solamente con los ortodoxos. Los anglicanos y los luteranos no tienen comunión con nosotros. No tienen esa comunión con nosotros, no debemos ir para allá. Y realmente, pues ellos no traen la sucesión apostólica. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y bueno, si te gustó no te olvides de dar tu like, comenta qué tal te pareció, qué fue lo que más te llamó la atención y compártelo con tus familiares y amigos y recuerden que también es una forma de evangelizar, compartiendo enseñanzas y prédicas y no te olvides de suscribirte y apoyarme. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.